Dr. Sandra Chun Ríos. Soy enfermera especialista en cuidados intensivos neonatales. Laboro en el Hospital Rebagliati, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bien, vamos a ver un poco lo que es el manejo en la ventilación no invasiva en el neonato crítico. Nosotros como unidad neonatal tenemos esta ventilación no invasiva que cada vez ha ido recobrando más auge en las unidades neonatales, porque si bien es cierto, como ventilación no invasiva tenemos tanto el método constante, es decir, de flujo constante, como el flujo variable. Sin embargo, hay otro tipo de modalidades que también se puede utilizar, pero el más conocido que nosotros manejamos en la unidad neonatal es el CPAP nasal, ¿no? El CPAP nasal, que viene a ser un instrumento de oro para poder sacar lo más rápido posible a estos niños que requieren estar en una estancia hospitalaria prolongada muchas veces, dada la condición crítica del neonato, dada la situación, y muy importante mejorar esta capacidad residual funcional que ya de por sí el neonato tiene una patología restrictiva. Entonces vamos a tener ahí un gran problema que tenemos que mejorar esa capacidad residual funcional. Un neonato, dada su condición crítica, va a depender mucho de la edad gestacional en el momento en que nace. Esto va a condicionar muchas veces a que un neonato, ya sea pretérmino, que no ha completado una maduración en todos sus órganos, se enfrente a esta vida extrauterina. ¿Por qué? Porque en el ambiente, si bien es cierto, en el ambiente intrauterino, suceden eventos fisiológicos que el niño, al salir del vientre materno, se tiene que enfrentar ante situaciones a veces muy agresivas, dada la condición del momento. Un niño menor de 34 semanas no es lo mismo que un niño menor de 36 semanas o menor de 32 semanas. ¿Por qué hay que catalogar a este tipo de pacientes? Porque en una semana los cambios fisiológicos que se van a dar a nivel pulmonar y a nivel de otros órganos, es importante recordar que la fisiología y la fisiopatología van de la mano para nosotros poder manejar adecuadamente a este paciente crítico, ¿no? Sabemos que el paciente crítico, dada su condición, pues va a presentar ya sea uno o más partes de los signos vitales alterados, que esto va a conllevar de repente al problema que está presentando en el momento. Vuelvo a reiterar, un neonato tiene una capacidad limitada, muy restringida, muy restrictivo. No es lo mismo que estemos hablando de un paciente lactante, un paciente pediátrico o un paciente adulto. Un neonato es 10 veces más susceptible a poder deteriorarse mucho más rápido que un paciente lactante o un paciente a término o un paciente posmaduro. Vamos a entrar un poquito a la introducción de lo que es la modalidad no ventilatoria. Si bien es cierto, hace más de 30 años esta modalidad de presión positiva continua de las vías respiratorias, aunado a la ventilación no invasiva en el neonato, es una de los auges que hoy en día ha recobrado mucha importancia, porque lo que se quiere en las unidades neonatales es que un bebé que entra a la unidad salga lo más rápido del método invasivo. ¿Por qué? Porque esto puede condicionar a otras patologías concomitantes al problema que ya venía presentando anteriormente. Han habido estudios experimentales ya desde aproximadamente 50 años acerca de estas modalidades no ventilatorias
y cuál es la que mejor resultado hay, ¿no? En el mercado normalmente tenemos de repente marcas, tenemos modos ventilatorios, pero lo importante es que el servicio como tal, como equipo multidisciplinario, sepa manejar a estos pacientes. Yo puedo tener un mejor equipo para ventilación no invasiva o puedo tener un equipo de CPAP, pero si yo no manejo los términos de ventilación más oxigenoterapia, definitivamente yo voy a tener un problema más agregado al que ya viene el paciente desde que sale del ambiente intrauterino y él se vea pues amenazado ante múltiples factores que van a conllevar a que este niño cuando entra la ventilación invasiva y sale a la ventilación no invasiva, va a crear un reto tanto para la parte pulmonar, para la parte oxigenatoria y también para el equipo multidisciplinario. Sin embargo, cuando se hacen estos estudios experimentales, sobre todo en pretérminos menores de 34 semanas, que son la población más vulnerable, no están exentos de daño pulmonar. ¿Y qué implica ese daño pulmonar? Implica que yo como profesional de la salud tengo que manejar bien estos dos conceptos de lo que implica la oxigenoterapia y lo que implica la parte ventilatoria. Recordar que cuando uno quiere mejorar esta parte ventilatoria, pues lo va a hacer a través de la presión expiratoria al final de la expiración, que es el famoso PIP o el PEP, ¿no? Sin embargo, yo no manejo adecuadamente la parte de oxigenoterapia a través de la fracción inspirada de oxígeno, voy a tener pues un niño con un daño pulmonar irreversible que probablemente con el uso de la ventilación invasiva más el uso de la ventilación no invasiva, no puedo resarcir el daño que ya se ha producido. Entonces, cuando tengamos a un paciente en la unidad neonatal, ya en la unidad de cuidados intensivos, tenemos que ver este aspecto muy importante. ¿Cómo yo voy a manejar desde el punto de vista ventilatorio a un paciente y cómo yo voy a manejar desde el punto de vista oxigenatorio? Que si bien es cierto, todos están enmarcados para mejorar el intercambio gaseoso, pero si es que yo no tengo una meta o no tengo parámetros en la parte de alarmas, en la parte de cómo yo voy a manejar a este paciente, así yo tenga, vuelvo a reiterar, el mejor aparato para la ventilación no invasiva, pero si yo no cuido estos dos aspectos, definitivamente voy a producir más daño. Entonces, ya a medida que la ciencia y la tecnología ha ido avanzando, se han hecho múltiples estudios experimentales, no solamente en los prematuros, sino también en algunos niños a término que de repente están con el uso prolongado tanto de la ventilación no invasiva como oxigenoterapia. Lo que llegan a la conclusión en cuanto a estos estudios experimentales, eh, sí hay una mejoría sustancial con el uso del CPAP nasal o la ventilación no invasiva respecto a la ventilación mecánica invasiva, más el uso complementario de metilsantinas. En el caso de los neonatos, nosotros como metilsantinas utilizamos la cafeína, ¿no? La cafeína que va a ayudar a ese niño de mejorar la parte apneica, porque sabemos que un prematuro, dada su condición neurológica, no ha llegado a una maduración. Por consiguiente, tenemos que darle una ayuda para que mejore ese aspecto. Sin embargo, posteriormente se han hecho otros estudios que se ha visto que a menor edad gestacional, si yo decido sacar a un paciente de la ventilación mecánica invasiva y paso a ventilación no invasiva, pero que yo no manejo adecuadamente estos términos, tanto la metilsantina como la parte de oxigenoterapia, se ha visto que la incidencia de la morbilidad en cuanto a displasia broncopulmonar ha ido en aumento.
Hoy en día, nosotros como hospital, en general, como las grandes unidades de cuidados intensivos neonatal, tenemos ya protocolizado cómo vamos a manejar a estos niños que vienen a nuestra unidad. Algunos de ellos pueden tolerar el famoso INSURE, que es la intubación, el uso de surfactante y CPAP nasal. Pero no todos los pacientes responden de la misma manera. ¿Por qué? Porque de pronto yo puedo tener un paciente con la misma edad gestacional, la misma patología, pero hay que ver qué antecedentes prenatales ha tenido la madre y qué condiciones se han dado intraparto y cómo yo he manejado ese niño para entrar a la unidad de cuidados intensivos neonatales, que es la parte de susceptibilidad individual. Entonces, cuando nosotros como unidad, como servicio de cuidados intensivos neonatales, usamos esta ventilación no invasiva, este famoso CPAP, para evitar que ese niño esté más tiempo en la unidad de cuidados intensivos, es un reto en realidad para nosotros los profesionales de la salud el poder manejar a un niño en estas condiciones. Vuelvo a reiterar, ¿de qué va a depender? De múltiples factores. Sin embargo, hoy en día las grandes unidades de cuidados intensivos neonatales tienen mayor predisposición a la utilización de este CPAP nasal para evitar justamente que el niño esté más tiempo invadido, el niño tenga procesos infecciosos recurrentes y a la larga pues un niño de repente en la unidad neonatal se va a quedar más tiempo de lo previsto. ¿Qué es el CPAP nasal o cómo catalogamos esta ventilación no invasiva? Es una aplicación de presión positiva. ¿Por qué hablamos de presión positiva? Normalmente en la vía aérea nosotros tenemos presión negativa. Entonces, para generar la contrarrestación de esta parte del intercambio gaseoso, tenemos que administrar presión positiva continua de las vías respiratorias, valga la redundancia, no invasiva. ¿Por qué decimos no invasiva? Porque no tiene un tubo endotraqueal, es decir, no está colocado en la tráquea, que esto al ser colocado en la parte de fosas nasales va a generar una especie de presión que pues va a dar un soporte en mejorar el intercambio gaseoso a través del PEP, por consiguiente mejora esa compliance pulmonar, mejora esa capacidad residual funcional. Esta aplicación de la presión positiva continua cumple un rol importante en el manejo de estos neonatos que requieren cuidados especializados, que son niños muy vulnerables, que son niños que tienen una particularidad muy, valga la redundancia, vuelvo a reiterar, susceptibilidad en poder alterarse la hemodinamia en el tiempo a veces que uno, en un abrir y cerrar de ojos, este niño vuelve a estar chocados. Entonces, nosotros como servicio tenemos ya un modelo de cómo manejar a estos niños. Viene a la unidad neonatal ya de sala de partos o de sala de operaciones, ya nosotros automáticamente tenemos que estar ya prevenidos para poder dar un soporte vital que va a ser circunstancial en esos minutos de nacido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo recepciona a un niño de 28 semanas que no ha tenido una maduración pulmonar intraútero? A ese niño le va a costar mucho más poder enfrentarse a este CPAP nasal. ¿Por qué? Porque para que un niño pueda ventilar adecuadamente, yo tengo que saber que ese niño ya recibió la maduración pulmonar para poder mejorar esa capacidad residual funcional en el ambiente extrauterino. Si yo, como profesional de la salud, veo que de repente mi niño que va a entrar al área de ventiloterapia
no está en condiciones de poder entrar a un CPAP o a una ventilación no invasiva, yo primero tengo que resarcir el problema, que en este caso es una enfermedad de membrana hialina, para así poder luego colocar a este niño en una ventilación no invasiva. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de mejorar el tiempo posible en lo que es intubación versus extubación, tenemos que tener criterios para poder mejorar esta capacidad residual funcional. Sabemos que el CPAP nasal eh, tiene formas de poder administrar tanto la ventilación o la PEP como la oxigenoterapia en estos niños. Tenemos, por ejemplo, cánulas que son cánulas binasales cortas, tenemos mascarillas, pero cada implemento que uno va a dar a estos niños tiene que saber en qué momento lo va a utilizar y cómo es que lo va a utilizar, si es que nosotros necesitamos mejorar esa capacidad residual funcional en el paciente. Esto definitivamente conlleva a que yo tengo que tener conciencia en cómo voy a manejar los límites de alarma. Cuando un niño está sometido a oxigenoterapia en general, ya sea fase 1, fase 2 o fase 3, tenemos que cuidar este aspecto que es muy importante, sobre todo en los prematuros de menores de 34 semanas, que no tengan a la larga displasia broncopulmonar o tengan retinopatía de la prematuridad. Y hoy en día, a nivel nacional y a nivel mundial, se trabaja mucho con este aspecto. ¿Qué implica tener toxicidad pulmonar? Implica que yo, como profesional, no he tenido en cuenta estos aspectos de los límites de alarma. Un niño que está con fase 2, en este caso con una ventilación no invasiva, yo requiero saturaciones parciales de la hemoglobina entre 90 y 95. Por lo cual mis límites de alarma tienen que ser fundamentales para que al mínimo aumento de la saturación parcial de la hemoglobina, yo esté viendo el tema de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Porque de pronto yo puedo dar una ventilación no invasiva con un PP fisiológico que es de 3 a 4 centímetros de agua, en este caso por kilo de peso, pero que yo manejo concentraciones elevadas de FiO2, esta displasia broncopulmonar se va a dar porque el niño, dada la condición en un intervalo mayor a 72 horas, con FiO2 mayores al 60%, este niño ya es candidato a hacer una displasia broncopulmonar. Entonces, cuando nosotros como unidad neonatal queremos mejorar tanto la parte de displasia broncopulmonar con retinopatía de la prematuridad, tenemos que saber que el uso precoz del CPAP nasal en niños menores de 34 semanas o muy bajo peso al nacer, estamos hablando menores de 1500 gramos, vamos a tener pues una población que probablemente salga adelante, pero hay que tener en consideración, vuelvo a reiterar, la parte de la oxigenoterapia. No podemos ir separados estos dos aspectos, que de pronto yo digo, no, voy a manejar a un paciente con una ventilación no invasiva de acuerdo a lo que requiere el paciente para mejorar esta capacidad residual funcional, pero que yo doy de repente FIOS muy elevados, 100%, y no manejo el tema de la saturación parcial de la hemoglobina, yo voy a tener a la larga un niño con una estancia hospitalaria prolongada por la toxicidad tanto pulmonar, neurológico como retina,
que pues este niño me tiene células que ya están produciendo radicales libres. Y estos radicales libres, al producir una cadena, siguen dañando otros órganos y por consiguiente el pulmón se va tornando más duro, hay más resistencia de la vía aérea y no soluciona el problema. Entonces, cuando nosotros tengamos en la unidad neonatal un paciente que va a entrar a una ventilación no invasiva, tenemos que ver estos aspectos que son muy importantes y muy relevantes para tener el éxito o el fracaso. Vuelvo a reiterar, no están exentos los niños pretérmino, los niños a término o los niños posttérmino con una capacidad residual funcional baja que están usando CPAP, no están exentos de tener una enfermedad pulmonar crónica. Va a depender, vuelvo a reiterar, de aspectos que son importantes que como servicio, como equipo multidisciplinario, tenemos que aprender a manejar a estos pacientes. Vamos a definir un poquito lo que es la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva es un modo de ventilación asistida donde va a entregar en todo el ciclo respiratorio, es decir, en la inspiración y en la expiración, la presión positiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la presión en la vía aérea a través del uso de estos dispositivos que vamos a tener en fosas nasales, pero que para producir esa presión y mejorar esa capacidad residual funcional no presenta o no hay presencia de tubo endotraqueal. ¿Qué significa esa capacidad residual funcional? La capacidad residual funcional normalmente es la cantidad de aire que queda después de una inspiración y una expiración normal. Es decir, esa cantidad de aire a mí me va a permitir que mis pulmones se mantengan abiertos, sobre todo la parte alveolar. Cuando un niño, dada su condición, tiene una capacidad residual funcional baja y yo no manejo esta parte de la ventilación, definitivamente lo que voy a producir en la vía aérea es colapso a nivel alveolar. Entonces, cuando yo decido dar una modalidad ventilatoria no invasiva, recordar que es durante todo el ciclo respiratorio. Inspiración, expiración y hay un tiempo que nosotros llamamos la parte del tiempo inspiratorio para el inicio de otra respiración. ¿Cuánto es lo que normalmente un neonato respira? Normalmente un neonato debe respirar entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Cuando este niño tiene alterado este ciclo respiratorio, normalmente lo que va a hacer es las famosas taquipneas, es decir, hay compromiso de los músculos accesorios más la polipnea. La polipnea es una frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto, pero que esta modalidad no ventilatoria le va a ayudar al paciente durante todo este ciclo para mejorar este intercambio gaseoso. Otra definición que vamos a encontrar también que es un sistema de soporte ventilatorio que mantiene una presión positiva durante y al final de una expiración en un paciente que tiene respiración espontánea, ¿no? ¿Qué pasa si yo de repente hago un insure a un paciente y quiero sacar lo más rápido de la ventilación invasiva y pasar a CPAP, pero que no me tiene una respiración espontánea, voy a fracasar en el caso del CPAP o la ventilación no invasiva? Tener en consideración que cuando yo voy a utilizar este sistema, definitivamente el paciente tiene que tener una respiración espontánea. No puedo yo sacar a un paciente de la ventilación invasiva para el uso de la ventilación no invasiva cuando todavía le cuesta, es decir, tiene, aparte de tener una capacidad residual funcional muy disminuida, va a tener esta parte de que el niño no puede respirar espontáneamente. Entonces, para tener en claro estas definiciones, cuando yo decido extubar a un paciente de la ventilación mecánica invasiva, es cuando yo observo que mi patrón respiratorio está bajo y si yo doy parámetros ventilatorios
que me conllevan a tener una frecuencia respiratoria por encima del estándar, pero que está considerado como una polimnia que va a resarcir esa parte de la compliance pulmonar, yo decido extubar a mi paciente. De lo contrario, probablemente va a requerir más tiempo estar en la ventilación mecánica invasiva. Algunos términos que nosotros empleamos o que vamos a escuchar de repente, ¿cómo es llamada esta ventilación no invasiva? Podemos denominarla ventilación nasal porque, vuelvo a reiterar, la presión que genera acá a nivel de fosas nasales se da tanto en la inspiración como en la expiración. Ventilatoria nasal mandatoria intermitente porque a través del ventilador mecánico u otros dispositivos nosotros podemos dar sistemas ya sea intermitente o sincronizado, es decir, como si fuéramos a dar una ventilación mecánica en modo SIMB o en el modo IMB, que nos va a ayudar justamente a mejorar este intercambio gaseoso. Tenemos otra denominación como es la ventilación nasofaringea mandatoria sincronizada intermitente, donde vamos a tener pues que dar una frecuencia respiratoria, vamos a tener que dar una presión inspiratoria pico, vamos a tener que dar un tiempo inspiratorio, una presión expiratoria al final de la expiración y vamos a dar una fracción inspirada de oxígeno. Otro término muy común es la ventilación a presión positiva no invasiva y la ventilación a presión positiva en 2 niveles. ¿En qué momentos se denomina ventilación a presión positiva en 2 niveles? Cuando utilizamos el famoso BiPAP, ¿no?, que se utiliza tanto en pediatría como en adultos, donde pues vamos a manejar, en vez de decir presión inspiratoria pico, llamamos el famoso IPAP, ¿no? Y la presión expiratoria final de la expiración lo determinamos como el EPAP. Son términos que podemos utilizar en ventilación no invasiva que nos van a dar pues como resultado un niño que va a salir lo más rápido posible del método invasivo y también de la oxigenoterapia. ¿Cómo vamos a administrar esta ventilación no invasiva? Normalmente esta ventilación no invasiva lo que requiere para poder funcionar es un flujo de aire a través ya sea de cánulas bilaterales o unilaterales. ¿De qué va a depender esto? Va a depender como unidad neonatal qué mejor manejo yo. Hay, por ejemplo, unidades neonatales que manejan muy bien el sistema unilateral, es decir, yo pongo sistemas nasofaringios, son como una especie de tubo endotraqueal que va casi directo hacia la parte faringea, donde pues el niño va a tener una ventilación que yo puedo dar de repente una ventilación no invasiva sincronizada o puedo dar de repente una presión de soporte. Sin embargo, cuando usamos este sistema bilateral, tenemos que tener en consideración aspectos muy importantes para evitar complicaciones del septum nasal, ¿no? ¿Qué cánulas nasales bilaterales yo puedo utilizar? Hay de diferentes modelos, hay de diferentes marcas, que esto va a depender de cómo yo manejo en mi unidad neonatal y qué buenos resultados o malos resultados de repente me puede dar, ¿no? Se puede administrar, vuelvo a reiterar, de manera sincronizada. Y en este caso no es muy recomendable el uso de máscara facial porque se asocia más a hemorragias nasales. Sin embargo, cuando yo tengo que elegir de repente una mascarilla facial con una cánula nasal corta bilateral, yo tengo que tomar la decisión de qué tamaño voy a utilizar, qué modelo voy a utilizar para evitar laceraciones en el septum nasal, porque hasta hoy en día todavía este es un talón de Aquiles que nosotros tenemos como unidad, que muchas veces, dada la situación, de pronto se nos acabaron los sistemas nasales o las piezas de 9 French o de repente el número 9.5, el 11, en otras marcas viene 0, 0, 0, 1 y 2.
De pronto tenemos un paciente grande para la edad gestacional y en mi unidad yo tengo de repente solamente cánulas nasales bilaterales número 0. Yo en vez de producir, de generar un beneficio al paciente, voy a terminar dañando más, no solamente el septum, sino también la parte pulmonar. Entonces, cuando uno escoge una pieza para dar una ventilación no invasiva, tenemos que tener en consideración estos aspectos que tenemos que visualizar antes de abrir un equipo para dar una ventilación no invasiva. La ventilación nasal no sincronizada también puede brindarse a través de un ventilador mecánico, es decir, hay ventiladores mecánicos que tienen el adaptador o el software donde vamos a poder dar CPAP nasal a través de dispositivos que van a hacer pues que el niño salga más rápido de la ventilación mecánica invasiva. Esta ventilación nasal sincronizada también puede ser con algunos respiradores más dispositivos que son específicos y sincronizados para tal equipo. En el caso, por ejemplo, de los famosos BiPAP o el sistema de flujo variable, puedes utilizar dispositivos que van desde un mismo ventilador o adicionarlo, el ventilador hacia un BiPAP, puedes dar una ventilación no invasiva. Pero es importante, vuelvo a reiterar, determinar que el paciente tenga un patrón respiratorio que va a ser irregular, pero que tenga una respiración espontánea. Para yo poder mejorar o calibrar esta parte de la impedancia torácica que se llama, yo necesito tener sensores de flujo que me capten el inicio de la inspiración para que el paciente dé la señal al respirador y el respirador a su vez pueda darle el soporte que requiera. ¿Qué pasa si yo de repente no tengo estas cápsulas de presión abdominal que son las encargadas de captar el movimiento tanto abdominal como torácico? En algunos casos, cuando no tenemos, no se utiliza y hay que estar muy visuales en el tema de la evaluación de la parte respiratoria para determinar que ese niño no presente apnea secundaria y podamos sacarle lo más rápido posible de esa apnea primaria que de repente pueda presentarse y no se complique el paciente mucho más. Este sistema normalmente, como lo dije inicialmente, el CPAP nasal, que es uno de los sistemas o es el implemento de oro de las unidades neonatales que más se utilizan, pero existen otros sistemas más avanzados que nos van a dar también un gran soporte de ventilación no invasiva que se llama de flujo variable, es decir, el flujo lo va a determinar el paciente de acuerdo a la necesidad y al requerimiento. Sin embargo, cuando decidimos utilizar el flujo variable del flujo constante, tenemos que saber que tanto el flujo variable como el flujo constante pueden tener complicaciones como son las rupturas alveolares. Más aún si yo no fijo un límite de alarma que a mí me garantice pues que ese niño va a salir lo más pronto posible de la oxigenoterapia. Este sistema no invasivo también se puede dar a través de la sincronización, es decir, yo puedo dar SIMB más presión de soporte, ¿no? Presión de soporte que son modalidades ventilatorias que son sincronizadas o gatilladas, que se llama por el paciente, donde se requiere un sensor de flujo para captar el inicio de la inspiración o la impedancia torácica en la pared abdominal, que a mí me garantice pues que ese ventilador va a recibir la señal cuando el paciente lo amerite y va a dar la señal para asistirle al paciente.
Si yo no tengo de repente la sincronización más presión de soporte, no hay ningún problema. Yo puedo utilizar el que mejor manejan o mejor se manejen las unidades neonatales, que a mí me garantice que ese paciente salga lo más rápido posible tanto del CPAP como de la oxigenoterapia. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de la ventilación no invasiva? Tenemos acá tres modalidades o tres indicaciones principales e importantes donde se tiene que tomar la decisión en qué momento lo vamos a utilizar. Normalmente la ventilación no invasiva lo usamos en post-extubación, es decir, el niño después de haber sido intubado y después de haber recibido la dosis de surfactante, se puede extubar al paciente para entrar a una ventilación no invasiva. Cuando un niño tiene una apnea de la prematuridad, es decir, requiere de un soporte ventilatorio no invasivo para poder mejorar esta capacidad residual funcional. Y también tenemos como modo primario de la ventilación en dificultades respiratorias, es decir, de repente yo tengo un Silberman moderado, es decir, un Silberman que va de una puntuación de 4 a 7 o 4 a 6 puntos, yo puedo utilizar como modo primario de la ventilación, ya que a través del uso del CPAP yo también voy a mejorar no solamente la parte de la presión expiratoria al final de la expiración, sino voy a conservar el surfactante, que muchas veces por la falta de una ventilación no invasiva, el niño empieza a consumir ese surfactante y a la larga, pues el niño termina en una enfermedad de membrana hialina. ¿Qué complicaciones se pueden presentar con el uso de la ventilación no invasiva? Número 1, tenemos la distensión abdominal secundaria al flujo administrado, es decir, si yo no preveo esta parte abdominal, recordar que el niño más utiliza la parte abdominal cuando hay una gran dificultad respiratoria, va a utilizar los músculos accesorios, va a utilizar para poder mejorar ese intercambio gaseoso. Si yo no cuido esta parte del diafragma, no cuido esta parte de la distensión abdominal, voy a comprimir de repente el diafragma y voy a aumentar esa dificultad respiratoria. La recomendación es que cuando un niño entre a ventilación no invasiva, se coloque una sonda orogástrica para descomprimir esta parte abdominal. Muchas veces también otra de las secuelas importantes es el taponamiento de secreciones nasales. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos, aparte del sistema que tenemos de CPAP, no cuidamos esta parte de la temperatura y el aire inspirado, es decir, doy una humedad relativa al 100% con una temperatura entre 36,5 a 37 grados centígrados, yo voy a tener secreciones densas dentro de la vía aérea superior, para lo cual se recomienda que cuando utilicemos este sistema se debe revisar por lo menos una vez en el turno y favorecer a través de masajes nasales la fluidificación de secreciones. Entonces, ¿qué pasa si un niño de repente está con un aire inspirado frío, seco? Este niño no solamente va a tener el taponamiento a nivel fosa nasal, sino ese niño también me va a hacer atelectasias recurrentes. Esto podría prevenirse frecuentemente cuando nosotros hacemos una evaluación exhaustiva de nuestros cuidados. Lamentablemente, lo digo así porque todo procedimiento que uno realiza siempre tiene que ser en beneficio del paciente, pero no está exento de riesgos. Pero esto es manejo de enfermería y se tiene que tratar de evitar lo menos posible. Neumotórax o pérdidas o rupturas alveolares se pueden presentar cuando yo no mido adecuadamente esta presión expiratoria al final de la expiración. Si a mí de repente me dicen el niño requiere 5 centímetros de agua, de Pepe,
yo tengo que medir esa presión con un manómetro para saber que lo que yo he programado le está llegando al paciente, porque de pronto yo puedo tener mi sistema cerrado, yo puedo tener mi sistema de ventilación no invasiva, pero que por ahí de repente no he adaptado bien la fosa, los prongs, no he adaptado bien mi mascarilla, voy a tener mayor consumo de dificultad respiratoria y de repente voy a dar mayor presión pensando que la presión que inicialmente fue indicada no le está llegando adecuadamente y voy a producir esta ruptura alveolar. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza este sistema de ventilación no invasiva para evitar justamente que se produzcan las famosas rupturas alveolares. Otra de las complicaciones que se pueden presentar es erosión en el septum nasal hacia este nivel, ¿no? Cuando no medimos el tema del tamaño del prongs nasal, es decir, no hemos medido la circunferencia de la fosa nasal o ha estado mal ubicada entre el dispositivo y el septum nasal, ¿no? Para evitar justamente que se complique el paciente es revisar, cubrir esta parte de la piel, cuidar a través de hidrocoloides de piel, ¿no? Para evitar que se dañe el septum nasal o produzca una necrosis de la piel. Esto se evita muchísimo cuando utilizamos un PRONS adecuado, cuando tenemos pues un dispositivo que debe cumplir la normativa que es 0,3 a 0,5 centímetros del septum nasal con la comisura labial superior. Sin embargo, en la realidad a veces tenemos niños que están lacerados hacia este nivel del septum y se produce una necrosis de piel, ¿no? Son daños irreversibles porque muchas veces el niño, para poder mejorar este aspecto, requiere una cirugía plástica que reconstruya el cartílago del septum nasal. Y esto es manejo de enfermería, queridos colegas. ¿Cómo es el modo de acción de la ventilación no invasiva? Básicamente lo que va a hacer la ventilación no invasiva es rectificar la vía aérea durante todo el ciclo respiratorio. Ya lo dije, tanto en la inspiración como en la expiración. Provee una estabilidad efectiva de la pared torácica, es decir, si bien es cierto, el neonato no tiene un patrón respiratorio irregular, es irregular dada su condición tanto clínica como fisiológica en el neonato, no tiene una frecuencia respiratoria constante, pero con el uso de CPAP o el uso de la ventilación no invasiva, lo que vamos a hacer es una estabilidad de la caja torácica. El niño de repente va a hiperventilar en algún momento, pero se va a mantener esa capacidad residual funcional. Al utilizar esta ventilación no invasiva, mejorando esta estabilidad de la pared torácica, vamos a incrementar esta capacidad residual funcional y a su vez va a propiciar favorablemente la presión continua de la vía aérea de tal forma que el niño va a mejorar la dificultad respiratoria que inicialmente ha venido presentando. Otro de las acciones, mejor dicho, las acciones que produce, los beneficios que va a producir la ventilación no invasiva, es que entrega un mayor volumen, es decir, un volumen corriente, que es, si nos podemos de repente a pensar en una ventilación sincronizada, mandatoria intermitente, no invasiva, mejora el volumen tidal, ¿no? El volumen tidal más el volumen corriente o el volumen corriente en ventilación mecánica es el mismo término. Entonces mejora este volumen corriente, es decir, mejora el volumen tidal,
Por consiguiente, va a aumentar la presión transpulmonar durante la inspiración. Quiere decir que al niño le va a facilitar inspirar para posteriormente eliminar el CO2. Genera disminución de la presión arterial de CO2, es decir, el dióxido de carbono. Va a poder expulsar de mejor manera y de forma constante, de tal forma de que el CO2 no se retenga en vía aérea, ¿no? Va a hacer que el niño justamente mejore la capacidad residual funcional, mejore la eliminación de CO2 y mejore el intercambio gaseoso. A su vez, también va a mejorar la frecuencia respiratoria y va a mejorar el esfuerzo respiratorio o también la taquipnea, ¿no? Por lo cual, al mejorar esta capacidad, al mejorar el intercambio gaseoso, mejora pues la estabilidad a nivel torácico, lo que implica que el niño que inicialmente tenga de repente un Silberman 6, baje a 4, baje a 3 y mantenga un ritmo respiratorio regular que me indique que ese niño va a mejorar favorablemente en un tiempo menor. Bien, vamos a hablar un poquito del tema de CPAP nasal, ¿no? El CPAP nasal es una de las modalidades más sencillas dentro de lo que es la ventilación no invasiva. ¿Qué es lo que hace el CPAP? El CPAP va a entregar presión positiva, al igual que la ventilación no invasiva, en todo el ciclo respiratorio y mantiene justamente el alvéolo abierto. Es decir, yo no voy a producir el colapso alveolar, sino lo voy a mantener abierto, que esto me facilita a que los alvéolos que están más adentro de la vía aérea también se oxigenen y mejoren el intercambio gaseoso, ¿no? Esta frecuencia respiratoria y el volumen corriente lo va a determinar el propio paciente. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el de flujo constante, vamos a dar flujos ya preestablecidos. Es decir, se trabaja entre 5 hasta 7 litros por minuto para dar un CPAP nasal, ¿no? En este modo, ¿qué quiere decir de flujo constante? Pero cuando tenemos el sistema de flujo variable, tenemos que darle un soporte al neonato para que, de acuerdo a la necesidad y al criterio que el mismo sistema respiratorio lo crea conveniente, genere ese flujo para dar una presión expiratoria al final de la expiración. Entonces, cuando tengamos este CPAP, tenemos que ver acá aspectos importantes como es la modalidad o el modelo que yo voy a utilizar, ¿no? Para justamente tener un buen éxito en el tratamiento de la misma. Se utiliza especialmente en apneas obstructivas, es decir, tenemos niños prematuros o niños de repente a término que en algún momento no han hecho el tema del trabajo de parto y por lo cual no ha podido ser expulsado el líquido a nivel pulmonar, yo voy a tener de repente una taquipnea transitoria, o conocida también como pulmón húmedo, que me va a ayudar justamente a que el niño no esté constantemente en apneas. Cuando un niño tiene este tipo de apneas obstructivas, es recomendable el uso del CPAP. ¿En qué patologías también importantes se pueden utilizar esto? Cuando tenemos de repente problemas como el síndrome de Pierre-Robin, ¿no? Como ustedes ven en esta imagen, tenemos acá el tema del Pierre-Robin, ¿no? Tiene una mandíbula muy pequeña, protrusión de repente que es conocida como micrognatia, va a tener acá el tema de la lengua, lo va a protuir y por consiguiente ese niño va a tener apneas obstructivas. Se recomienda acá el uso de CPAP para justamente mejorar esta capacidad residual funcional
donde pues vamos a tener al final un niño con de repente un periodo menos posible de la ventilación no invasiva. En patologías restrictivas también agudas, como el caso del edema pulmonar agudo, cuando hay una injuria pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria, también se va a utilizar. Lo que va a ser como punto primordial es mejorar, disminuir el trabajo respiratorio y también mejora el intercambio gaseoso. Y en pacientes donde se tiene que utilizar de repente el tema de la ventilación o el CPAP sincronizado, va a mejorar la capacidad residual funcional y a su vez esto va a generar el famoso autopip que se llama, es decir, el mismo niño va a crear este ciclo expiratorio e inspiratorio donde vamos a tener pues una dinámica y evitamos lo que es el colapso a nivel de vía aérea. Por consiguiente, cuando tenemos que ver desde el punto de vista macro, sabemos que este sistema de CPAP, que es el más conocido, da muy buenos beneficios cuando utilizamos la pieza correcta en el paciente correcto y la forma de administración de CPAP en la forma correcta. Tenemos también que para esta modalidad de CPAP se puede utilizar dispositivos, cánulas nasofaringea, cánula nasal, mascarilla nasobucal o nasal, va a depender de qué contamos en la unidad y qué es lo que mejor manejamos. Comento a modo de experiencia, a modo de a veces de intercambiar ideas con otros países, con otras unidades neonatales, que tuvimos el gusto de intercambiar, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, hemos podido hacer intercambios en cuanto al uso del CPAP nasal. Nosotros como hospital, que es el más grande a nivel Latinoamérica, utilizamos el sistema de flujo constante con las cánulas nasales cortas, que nos va muy bien. Sin embargo, en otros países manejan mucho mejor el tema del CPAP de flujo variable con las cánulas nasofaringeas en una sola pieza, es decir, yo utilizo solamente en un solo lado, ¿no? Y como me va a nivel nasofaringeo, yo puedo tener una mejor estabilidad de la caja torácica, un mejor intercambio gaseoso. Entonces, pero si yo de repente como unidad no sé manejar el de flujo variable, voy a de repente obtener más estadísticas en lo que es rupturas alveolares, en mal manejo del paciente que requiere un soporte ventilatorio no invasivo. Cuando determinamos utilizar un método u otro método, va a depender de nuestras estadísticas y cómo ha ido evolucionando cada paciente para determinar que ese implemento que nosotros vamos a utilizar es lo que nos va a sacar adelante a nuestros pacientes. Cuando se utiliza normalmente este sistema, sabemos que va a depender del volumen tidal que presenta en ese momento el paciente, qué presión expiratoria al final de la expiración es fisiológica en un recién nacido. Normalmente un CPAP se utiliza o se inicia con 4 centímetros de agua. Va a depender de la placa radiográfica, cómo están esos espacios intercostales para yo definir cuánto de PP voy a dar, si es 4 o es 5, o en niños más grandes o niños que ya tienen una estancia hospitalaria prolongada. En el caso de niños con displasia por broncopulmonar, yo puedo tener hasta un PP de 8 centímetros de agua, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a utilizar a un paciente en el modo primario, es decir, recién nacido, yo empiezo siempre con lo más fisiológico, que es 4 centímetros, y gradualmente yo voy a ir subiendo
subiendo. No empiezo con 8 centímetros de agua de frente, no. ¿Qué pasa si yo empiezo con 8? Definitivamente voy a abrir el pulmón, voy a abrir los espacios intercostales, voy a sobredistender la parte alveolar y ese niño es candidato a tener una ruptura alveolar. Entonces, cuando uno va a iniciar el CPAP, se inicia siempre con presiones expiratorias bajas. Este sistema, aparte del CPAP, el famoso BiPAP, ¿no? Este sistema va a entregar presiones en los dos niveles, tanto en la inspiración como en la expiración, pero dando una presión de acuerdo al volumen tidal y de acuerdo a la necesidad en este momento. Por decir, un volumen tidal normal en un paciente va desde 5 a 8 centímetros de agua por kilogramo de peso. Cuando nosotros manejamos tanto ventilación invasiva como la no invasiva, siempre tratamos de dar, se llama ventilación gentil. ¿Qué implica? Que yo no voy a dar tanta presión para dar un volumen tidal demasiado elevado que esto me conlleve a una ruptura alveolar. Normalmente nosotros manejamos de 4 a 6 centímetros de agua. Vamos a una presión inspiratoria, es decir, un IPAP, que me va a ayudar en la inspiración y luego damos un EPAP que me va a ayudar en la expiración para que ese pulmón no se colapse. ¿Y quién va a enmarcar este aspecto? La presión de soporte, es decir, yo doy aparte de la frecuencia respiratoria que normalmente programo en un ventilador, yo puedo dar una presión de soporte más que me ayude a llegar a la meseta deseada. Si por A o B yo he programado 14 centímetros de agua de IPAP, pero que el paciente no me llega a esos 14 centímetros para mejorar el intercambio gaseoso, yo le doy esta presión de soporte. Le doy una ayuda de tal forma que el niño me llegue a esa meseta que yo quiero y a la larga pues mejore el intercambio gaseoso, elimine el CO2 y el niño salga lo más rápido de la ventilación no invasiva. Esta parte del IPAP, ¿no? Dentro de lo que consideramos el famoso BiPAP, fija una presión inspiratoria que va a depender de cuánto yo quiero sincronizar ese tiempo inspiratorio en la fase inspiratoria. Y este porcentaje, es decir, del tiempo inspiratorio que yo quiero dar, va a determinar cuánto tiempo el niño va a estar en la ventilación no invasiva. Es decir, yo quiero dar de repente a un ritmo de 40 respiraciones por minuto, pero que de repente el paciente me respira 80, estoy casi en la mitad de poder darle un soporte. Entonces yo tengo que ver si esta modalidad de BiPAP es favorable a mi paciente o utilizar un CPAP. Vuelvo a reiterar, cada sistema tiene bondades siempre y cuando lo manejemos adecuadamente. Pero si no sabemos de repente manejar un BiPAP con un ventilador que no tenemos familiaridad, es mejor utilizar nuestro implemento de oro que es el CPAP y el paciente va a salir lo más rápido posible de repente a cánula binasal de alto flujo o de bajo flujo que nos garantice pues que ese niño no tenga una displasia broncopulmonar. Entonces, este porcentaje del tiempo inspiratorio va a determinar cuánto es lo que yo quiero dar de presión inspiratoria pico. Este EPAP, que es la presión expiratoria al final de la expiración, también yo tengo que dar un PP para mejorar este intercambio gaseoso, para mejorar la capacidad residual funcional y a su vez la oxigenación. Quiere decir que yo voy a de repente a dar 4, 5, 6 centímetros de agua en la parte exhalatoria que me garantice pues que ese niño mejore este intercambio gaseoso. Pero si yo de pronto no tengo
cronometrado en mi chip, en mi parte cerebral, qué es lo que quiero mejorar. Definitivamente no voy a, así tenga el mejor dispositivo con la mejor tecnología, pero si yo no lo sé usar, definitivamente voy a fracasar. Esta presión de soporte, que es otra modalidad que funciona con el BIPAP, me va a generar una gradiente de presión como consecuencia de ambas presiones, es decir, tanto la inspiración como la expiración, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, en ventilación invasiva, tenemos una presión inspiratoria pico, tenemos una presión expiratoria al final de la expiración, ese pedacito que queda para iniciar otro ciclo inspiratorio se llama tiempo inspiratorio. Cuando yo quiero dar de repente frecuencias respiratorias a un paciente que está polineico, es decir, respira de repente 80, 90, 92 por minuto, yo puedo dar de repente tiempos inspiratorios no tan dentro de lo normal, de repente un poco más corto, de tal forma que el niño empiece a ventilar y a generar la señal para mandar al ventilador y el ventilador le asista y pueda eliminar lo más rápido posible el CO2. Pero ¿qué pasa de repente si yo doy frecuencias respiratorias por debajo de lo normal? Y el niño lo que va a hacer es hiperventilar. Al hiperventilar no va a generar estas presiones que yo inicialmente me he mentalizado. Entonces, el niño, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Al hiperventilar, empieza a jadear un poco más, empieza nuevamente a aumentar la dificultad respiratoria y no me va a llegar al objetivo final, que es mejorar el intercambio gaseoso. Entonces, cuando utilizamos estos sistemas, eh, tanto del BIPAP como el EPAP, más la presión de soporte, podemos utilizar al niño con un ventilador mecánico o con un dispositivo que va a generar también ese tipo de presión. Ahora, estas modalidades normalmente son útiles cuando se quieren mejorar la capacidad residual funcional y mejorar el trabajo del músculo respiratorio. En algunas patologías, de repente tenemos en enfermedades neuromusculares, en niños que tienen cifoescoliosis, en enfermedades de compromiso anatómico del sistema nervioso central, como es el caso de mielomeningocele, o niños que tienen malformaciones del tubo neural que al final hagan pues una patología que es el Arnold-Chiari, tanto el tipo 1 como el tipo 2, donde requieren que sí sea un niño respaldado por una presión inspiratoria pico y por una presión expiratoria al final de la expiración. De repente con un CPAP normal, con un CPAP de flujo constante, no voy a poder mejorar este intercambio gaseoso, ¿no? Niños que de repente constantemente hacen apneas, pero es una apnea ya por un problema neurológico ya a nivel central, ¿no? El bulbo raquídeo normalmente está afectado y para mejorar este patrón respiratorio y que no constantemente de repente el niño entre a intubaciones endotraqueales, podemos utilizar este sistema no invasivo que nos ayude a mejorar este patrón respiratorio. ¿Cuáles son los equipos para entregar la ventilación no invasiva? Tenemos los ventiladores mecánicos, donde vamos a utilizar ventiladores pues sincronizados, donde nos van a fijar una presión, es decir, ventilaciones gatilladas por el paciente, que nos van a dar tanto una inspiración como una expiración. Tenemos otro tipo de ventiladores que son exclusivos para administrar ventilación no invasiva, ¿no? Donde vamos a poder dar a través de una cánula nasofaringea o el sistema ventilatorio con el software que podamos utilizar, ya sea el IPAP, el EPAP o el BIPAP o el CPAP nasal. Y también podemos utilizar ventiladores mecánicos
que son convencionales, que tengan el microprocesador donde se pueda adaptar del sistema o del corrugado, podemos adaptar el sistema de PRONS nasal para dar una ventilación no invasiva sincronizada. Bien, otro aspecto importante que tenemos que ver en la ventilación no invasiva son las interfaces que nosotros vamos a tener para dar un soporte pues de oxigenoterapia, ¿no? Esta elección normalmente va a depender de qué materiales contamos en la unidad neonatal y qué es lo que queremos mejorar, ¿no? Sabemos que esta ventilación no invasiva va a generar presión en la vía aérea, va a mejorar esta compliance pulmonar, va a mejorar la capacidad residual funcional, pues lo que va a hacer es que a la larga, si yo tengo el implemento, la interfase, ya sea una mascarilla, un PRONS nasal corto, un PRONS nasal de silicona, si yo lo utilizo en forma apropiada, adecuadamente, no voy a tener efectos colaterales. Pero si yo utilizo de repente un sistema que no se adapta tanto al paciente, a la medida de la fosa nasal y otros aspectos, definitivamente en vez de ser un beneficio para el paciente, voy a producir una lesión, voy a producir una iatrogenia que a la larga me va a condicionar a que ese paciente vuelva a la ventilación mecánica invasiva. Estas interfaces normalmente tienen que ser blandos, en su recomendación flexibles, siliconados transparentes, de tal forma que se acondicione a la piel del paciente, que se acondicione a la textura de la piel. Recordar que el niño prematuro no tiene el sistema tanto de la formación de la melatonina, de la melanina, perdón, como de la queratina, no es lo mismo que un paciente a término. Entonces, cuando de repente no utilizamos hidrocoloides, no cuidamos la parte de integridad cutánea, vamos a tener un paciente que de repente está totalmente lacerado, más aunado al uso de un dispositivo que no es de su tamaño, vamos a tener un problema más grande porque no hemos elegido una interfase adecuada que es para el paciente que está en ese momento requiriendo de la ventilación no invasiva. Y otro aspecto importante también es el sistema de humidificación y temperatura del aire inspirado, ¿no? Todo paciente que entra a ventilación no invasiva tiene que tener el sistema servocontrolado, es decir, el sistema de calefacción tiene que ser servocontrolado para poder regular a nivel de Carina una temperatura por el rango normal. Estamos hablando 36,5 a 37 grados. Y esto a su vez nos va a dar una humidificación pasiva que va a hacer que el sistema mucociliar pues se mantenga fluido, no esté denso, no esté al final el niño de repente con un taponamiento y al final haga una atelectasia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos este sistema de humidificación, que debe ser servocontrolado en el modo no invasivo para mantener también temperaturas que a la larga, pues en vía proximal lleguen a 37 grados centígrados, ¿no? Y esto, la oxigenoterapia es otro aspecto relevante e importante en lo que es el uso de la ventilación no invasiva. Hay que controlar exhaustivamente los niveles de alarma, que nuestros niveles de alarma máximo deben estar en 95 y los niveles mínimos en 90. Hace muchos años que ya se ha estandarizado en cuanto a la saturación parcial de la hemoglobina, tanto en niños a término como en niños prematuros, utilizamos el mismo rango. En algunos casos, de repente, van a ver ustedes que es entre 90, 94 y 90, 95. Antes, en el prematuro, de repente se cuidaba mucho este aspecto de disminuir la parte de la saturación, 88, 89%. Sin embargo, cuando se han hecho estudios aleatorios en cuanto a saturación parcial de la hemoglobina, más displasia broncopulmonar o retina de la prematuridad,
se han visto que las estadísticas aumentan en morbimortalidad en cuanto a daño a nivel celular, daño al sistema neurológico y daño también a nivel pulmonar y retina. Entonces, se ha consensado ya a nivel mundial desde el año 2010 aproximadamente que las saturaciones parciales tanto en el niño pretérmino como en el niño término y postmaduro se deben mantener no mayores al 95%, ¿no? Y estos niños concomitantemente al mejorar esta capacidad residual funcional, pueden tener terapia broncodilatadora, ¿no? A través del uso de los famosos el MDI, que son dispositivos que nos van a poder ayudar a que el tratamiento no se suspenda. Es decir, para yo dar un tratamiento de terapia broncodilatadora, yo no necesito sacar el CPAP o el BiPAP para dar de repente un puff de repente de una metilsantina, para dar una nebulización con adrenalina, para poner un broncodilatador. No, hay dispositivos especiales que se adaptan a este sistema de tal forma que el tratamiento no se vea afectado. Estos son los dispositivos que tienen algunas ventajas en relación a otras, ¿no? Por decir, la pieza nasal corta con la pieza nasal nasofaringea y el tubo endotraqueal, ambas tienen ventajas y particularidades. Este sistema de pieza nasal, que es el más usado, tiene un costo mucho menor que el resto. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que a veces hay una pérdida de presión expiratoria, más de 2 centímetros de agua, y no le llega al paciente cuando la boca está abierta, ¿no? De repente el paciente no quiere estar con la boca cerrada, constantemente está bostezando o está con la boca abierta, va a hacer que esa presión no le llegue lo que hemos programado. Y otra de las cosas es de que puede producir complicaciones en el caso del septum nasal, ¿no? En el caso de la pieza nasofaringea, en relación a la pieza nasal corta, lo que vamos a tener es que hay menos lesiones del tabique del septum nasal y también menos oscilaciones de la FiO2 en relación a esta. El tubo endotraqueal, si bien es cierto, se puede dar ventilación no invasiva, pero implica invadir más a un paciente, puede producir de repente más tiempo de la ventilación mecánica. A través de un tubo endotraqueal se puede dar presiones mucho mayores que en lo que es estos dos métodos, pero que hoy en día esto está ya muy descontinuado. Son pocos los pacientes que tenemos con tubo endotraqueal que estén utilizando la ventilación no invasiva. La desventaja es de que el tubo es invasivo, puede producir obstrucción de la vía aérea y trauma. La pieza nasofaringea puede tener mayor obstrucción que la pieza nasal corta, puede producir fenómeno vagal porque esto va directamente a la faringe y esto puede producir las famosas náuseas en el paciente, ¿no? Recordar que tanto estos sistemas de pieza nasofaringea y pieza nasal van a producir un aumento de las secreciones tanto nasales como en boca del paciente. Entonces, a veces para poder fijar y el paciente se adapta a este sistema de pieza nasal, le cuesta. Y más aún si nosotros no tenemos un sistema mucociliar permeable, dando una humedad al 100%, dando una temperatura adecuada, propiciando los masajes, es decir, la circulación a través de los masajes, existe la posibilidad de producir obstrucción a nivel fosa nasal, lesión en el septum nasal, lesión en las narinas, distensión abdominal y por consiguiente el paciente se va a tornar irritable de tal forma que no se va a acoplar al sistema de ventilación no invasiva. Bien, ¿cuáles son estos cuidados de enfermería? Sabemos que todos nuestros cuidados de enfermería tienen que ir
abocados a mejorar el tema del intercambio gaseoso, tiene que mejorar el sistema o preservar el sistema del neurodesarrollo, ¿no? Todas las unidades normalmente, aparte de cuidar el sistema nervioso central, cuidamos mucho el tema de los decibeles, cuidamos el tema de las luces, los focales que se llama, donde nosotros como cuidadores, como enfermeros, tenemos que saber qué es lo más propicio para el paciente. Ninguna tecnología y probablemente toda la sofisticación que podamos tener en la unidad, si no comprendemos este aspecto de minimizar el estrés en un paciente, de favorecer el sistema neuronal, no va a ser probablemente un tratamiento adecuado. Puedo tener de repente un CIPA, puedo tener un monitor excelente, pero que yo no manejo el tema de los decibeles, de los ruidos, definitivamente el niño se va a tornar irritable, estresado, y esto va a generar pues estrés en el neonato que no va a acoplarse de repente al sistema de CPAP o a la ventilación no invasiva, y voy a fracasar en este método, ¿no? ¿Por qué normalmente? Porque en pretérminos, el sistema neuronal que no está desarrollado, voy a condicionar a que este niño de repente ante cualquier estímulo me produzca una ruptura de las arterias, de los vasos sanguíneos, y presente una hemorragia intraventricular, ¿no? El bebé normalmente, perdón, es capaz de demostrar una conducta mayor, porque para el niño es un desafío. Si está tranquilo, está simulado el ambiente intrauterino, yo condiciono el tema de los ruidos, condiciono el tema de la tranquilidad, es decir, simular día-noche, el niño me va a estar más organizado, el niño va a estar más tranquilo, el niño va a responder más fácilmente al tratamiento que yo he implementado. Cuando elegimos la pieza nasal, también ya lo dije, es importante recordar que yo debo utilizar la pieza nasal adecuada de acuerdo al peso y la edad gestacional para yo no fracasar en el tratamiento que yo estoy proporcionando a través de la ventilación no invasiva, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la marca, yo puedo tener desde el 0,0 hasta el 4, y en algunos casos voy a tener el 7.5, el 9, el 9.5 hasta el 11, 11.5 y el número 13. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la logística, va a depender de lo que el hospital o la institución tenga en el momento, pero vuelvo a reiterar, PRONS es importante para yo dar una ventilación no invasiva con un PP adecuado, y que también esto no me produzca a la larga laceración del septum nasal, ¿no? Estos son los modelos. En este caso tenemos las piezas nasofaringeas, tenemos las piezas nasales cortas, tanto de este modelo como también de este modelo. Van a depender del fabricante y de la empresa que nos proporciona el material biomédico para dar esta ventilación no invasiva, ¿no? Ahora, el método a elegir va a depender, ya lo dije inicialmente, si utilizo el sistema de CPAP de burbuja, también conocido como el CPAP de Gregory, porque fue descubierto justamente por el doctor Gregory en el año 1971 a 1973, donde toma auge pues este uso del CPAP de burbuja, ¿no? Puedo también dar a través de un ventilador mecánico, ya sea por un BiPAP o el mismo ventilador mecánico. Este es el sistema Gregory, el primer sistema que se utilizó y que se acondicionó para el uso de estos niños y mejoren justamente la dificultad respiratoria. Tenemos el Fisher and Paykel, también ya viene el equipo completo, donde vamos a dar también presión positiva continua de las vías respiratorias. Este sistema es uno de los sistemas más completos, son descartables y que son de mucha utilidad en las unidades neonatales. Tenemos
también el Hudson, que esta es una marca muy conocida a nivel mundial, ¿no? Donde este sistema lo puedes utilizar tanto como el sistema de burbuja o como a través de un ventilador mecánico, ¿no? Acá tenemos las piezas nasales, binasales cortas, tenemos el sistema que va acondicionado ya sea a un ventilador mecánico o lo puedes utilizar con un sistema blender. Tenemos también este Inca, que es también para poder utilizarlo bajo el sistema de burbuja o a través del ventilador mecánico. Y existen otras marcas en el mercado que podemos utilizar y dar una ventilación no invasiva, ¿no? Tenemos el de flujo variable, que tenemos, inicialmente fueron 3 modalidades. El más conocido es el Infant Flow o el CPAP y el Benveniste o el Medijet, ¿no? Que podemos utilizar bajo el sistema de burbuja o a través del BIPAP, que es un aparato donde vamos a dar también ventilación no invasiva. Sin embargo, en nuestro medio, por lo menos en la seguridad social, en el salud donde yo laboro, hemos tenido uso acerca del Infant Flow, la marca Infant Flow, pero que no nos ha ido muy bien en cuanto al manejo. ¿Por qué? Porque como es flujo variable, hay mayores fluctuaciones del PP y hemos tenido una estadística un poquito alto de lo que es las rupturas alveolares. Entonces, este CPAP existe en el mercado en Latinoamérica y en países europeos utilizan mucho esto. Es más, prefieren utilizar este sistema que el de flujo constante. Acá en Latinoamérica, Chile es uno de los países que utiliza muchísimo el Infant Flow. Eh, Argentina también utiliza y tienen muy buenos resultados. En el caso nuestro, estoy hablando de mi hospital, no hemos tenido muy buena aceptación con estos sistemas y tampoco hemos tenido un buen acoplamiento en el paciente, ¿no? Entonces es un sistema que no lo usamos mucho, pero que son adaptados y están en el mercado por el uso neonatal. Ahora, ¿cuándo vamos a elegir aplicar un CPAP nasal? Cuando decidamos utilizar la pieza, es importante utilizar lo que tengamos en el servicio, pero hay que conocer, vuelvo a reiterar, siempre los dispositivos que se cuentan para no abrir en vano, de repente no lo sabemos utilizar y a la larga pues el paciente no se acopla a la ventilación no invasiva. Tenemos la máscara facial, la pieza nasal corta. Es importante este aspecto. Ahora, cuando vamos a utilizar el CPAP o cualquier método no invasivo, tenemos que utilizar un gorro adecuado, para lo cual yo debo medir primero la circunferencia de mi perímetro cefálico para saber qué voy a utilizar en ese momento, ¿no? Puedo utilizar de repente un gorro muy grande o muy pequeño, de tal forma que en vez de favorecer la circulación a nivel central al niño, yo le voy a producir mayor estrés, un dolor. Es importante el gorro y cómo yo fijo el bronx nasal para dar la ventilación no invasiva de acuerdo al, vuelvo a reiterar, la circunferencia, el perímetro cefálico y lo que tengamos en la unidad. Yo puedo acondicionar esto, acoplar mi gorro. De repente voy a utilizar un gorro tan pequeño y lo jalo que al momento en que trato de colocar al paciente se sale el bronx, la cera, el septum nasal y el niño no se acopla al sistema que yo estoy iniciando en ese momento o que yo estoy administrando. Entonces, existen diferentes modelos, también marcas. El MEDIN es otro sistema que también se utiliza tanto para el de flujo constante como de flujo variable. Puedes utilizar a través de un ventilador mecánico, puedes utilizar a través de un BIPAP, ¿no? Existen, vuelvo a reiterar, muchas marcas de diferentes modelos y tamaños, pero antes de usar un dispositivo siempre tenemos que hacer un reconocimiento del mío.
El cuidado de la piel es otro aspecto que hay que cuidar en los niños con ventilación no invasiva, ¿no? Podemos utilizar los sistemas hidrocoloides, tanto el sistema de parche, ¿no? El Duoder, los famosos Duoder, podemos utilizar de repente Velcro, podemos utilizar hidrocoloides en spray, podemos utilizar hidrocoloides en pasta o en gel que nos ayuden a mantener integridad cutánea. Esto para evitar que el niño a la larga tenga una complicación más. Hay que cuidar muchísimo la integridad cutánea cuando utilizamos dispositivos. Este, por ejemplo, es una especie de chanchito que usamos para evitar lacerar no solamente el septum nasal, sino también las fosas nasales, pero recordar que entre el septum nasal hacia el dispositivo debe haber 0,3 centímetros a 0,5 centímetros para no dañar la mucosa, ¿no? Entonces, hay que fijarse bien en cuanto al dispositivo que estamos utilizando, al modo de fijación para evitar lacerar pues la piel, ¿no? Otro cuidado que no es irrelevante, más bien es un cuidado importantísimo, también es la vía aérea, ¿no? Cómo yo valoro la efectividad de un CPAP en la vía aérea. Yo valoro no solamente con colocar los 4 o los 5 centímetros de agua que está prescrito, sino también yo debo valorar cómo está mi patrón respiratorio, cómo está mi función respiratoria. Con el uso de este método no invasivo, la dificultad respiratoria debe disminuir, no debe aumentar, debe haber un buen pasaje a nivel de murmullo vesicular, ¿no? Hay un aumento de repente de requerimiento de oxígeno que me indica que algo no está bien, para lo cual yo debo hacer un buen sellado, yo debo fijarme cómo está mi PRONS nasal, cómo está mi método no invasivo, que me garantice pues que el paciente no haga esos requerimientos tan bruscos de oxígeno. Cómo están mis niveles gasométricos, sobre todo que el PCO2 debe mantenerse en límites normales, estamos hablando de 35, 45 mini equivalentes, ¿no? Y hablamos también, importante, el sistema mucociliar, la temperatura y la humedad. Dijimos que el sistema debe ser servocontrolado en el método no invasivo para evitar pues que a la larga el niño tenga que entrar de repente a la ventilación mecánica invasiva porque no se ha logrado fluidificar las secreciones, no se ha logrado eliminar la mucosidad que puede producir este CPAP nasal, para lo cual debemos valorar la apertura de las vías respiratorias y evitar en la medida de lo posible el riesgo de oclusiones por taponamiento mucoso, ¿no? La eliminación de ciertos patógenos van a hacer que la incidencia de infecciones intrahospitalarias o las afecciones pulmonares también se vean con mayor frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener las medidas de bioseguridad, tenemos que siempre manipular el sistema inspiratorio y el expiratorio, tenemos que mantenerlo con guantes quirúrgicos, cambiar el sistema ya sea de CPAP, de BiPAP, de acuerdo a los estándares internacionales, de acuerdo a las recomendaciones de la CDC, de acuerdo al manejo del manual de infecciones intrahospitalarias. Lo normal es entre 7 a 10 días y cuando vamos a manipular este sistema tenemos que tener en consideración de que tampoco esté tan condensado, ¿no? ¿Qué pasa de repente si no tenemos un sistema de calefacción adecuado? Esto va a propiciar la sobrehidratación de la vía respiratoria y por ende también infecciones pulmonares recurrentes. Otro aspecto que tenemos que valorar es que a través del uso de estos dispositivos se debe disminuir el patrón respiratorio, el esfuerzo respiratorio y también
el consumo energético, es decir, que el niño no esté tan estresado, el niño no esté tan fastidiado de tal forma pues que a veces consuma por kilogramo eh, de aporte calórico más de lo permitido, es decir, las pérdidas insensibles de agua aumenten más de lo normal, ¿no? Que el niño a la larga pues entre en mayor dificultad respiratoria. Utilicemos sistemas de calefacción con sistema incorporado, es decir, calefactor incorporado dentro de la rama inspiratoria, porque esto va a uniformizar la temperatura a nivel inspiratorio, por lo cual las pérdidas o el requerimiento de pérdida de calor va a ser mucho menor. Y también hay que cuidar mucho el tema de la temperatura ambiental para evitar que haya mayor condensación en los corrugados, ¿no? La humedad óptima normalmente es dar una humedad entre el 99 al 100%, es una humedad relativa porque hablamos de porcentaje, ¿no? Mantener siempre esta temperatura del sistema de calefacción en rangos normales, aunque en el modo no invasivo se recomienda utilizar el sistema, es decir, la temperatura entre 32 hasta 34 grados centígrados. Sin embargo, por ejemplo, el modelo Fisher and Paykel te recomienda que tanto para la ventilación no invasiva como la ventilación invasiva debes utilizar en este sistema el modo invasivo, pero en la realidad observamos que en CPAP de repente le pones en el modo invasivo, condensa demasiada agua y esto genera y propicia estrés en el neonato. Los signos vitales a través del monitor multiparámetro, también debemos valorar manualmente, estar atentos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, para lo cual recomendamos siempre maximizar y minimizar los niveles de alarma. Esto es importantísimo, importantísimo y vital. El control de la presión arterial tanto invasiva como no invasiva, el balance hídrico estricto teniendo en cuenta cuáles son las pérdidas insensibles que pueden aumentar y cuáles son las pérdidas insensibles que van a disminuir. Vamos a valorar también la distensión abdominal a través del uso y la colocación de la sonda orogástrica. Si el paciente está en NPO, podemos colocar en chimenea o a gravedad, va a depender del caso, la circunstancia y la prescripción médica. Siempre esto hay que tener cuidado. Si el niño ya empieza la vía enteral, hay que siempre valorar este aspecto de la no medición de residuo gástrico cuando es nutrición enteral mínima, y de preferencia estos niños hay que dar de repente en infusión, no hay que dar en forma de bolo, siempre dar a gravedad y en forma lenta, que esto pues no produzca un reflejo vagal, el niño regurgite y el vómito pueda irse a la vía aérea y empeorar mucho más la dificultad respiratoria, ¿no? Y estos cuidados en relación al neurodesarrollo, ver la parte conductual, valorar los signos de estrés, los signos de dolor en el paciente a través de las escalas que normalmente se utiliza en neonatología, como es la escala del CRAIS, la escala del EMPAIS, la escala del PIP, la escala de pseudoanalgesia, la escala de Susan Steven Bells, la carga del la cara facial. Hay múltiples escalas valorativas donde vamos a ver este tema del neurodesarrollo, para lo cual es importante recordar que nuestros procedimientos deben estar agrupados, deben estar centrados a minimizar el estrés en el paciente y el dolor de tal forma que no debe sobrepasar los 15 minutos. También recordar que los padres cumplen un papel importante y preponderante en el cuidado de estos pacientes, ya que a través del contacto precoz que ellos puedan tener a través de la comunicación kinésica, mejoramos el sistema en la parte de endorfinas, mejoramos la parte de catecolaminas y
aparte que al tener esa comunicación con la familia, el niño también mejora el sistema inmunológico, para lo cual nosotros como enfermeros tenemos que siempre ser empáticos, tenemos que ser compasivos ante el dolor ajeno y ante la situación que puedan estar presentando tanto el paciente como la familia. La anidación, que esto es fundamental para mantener la posición fetal en el paciente, lograr que a menor edad gestacional se posicione y tratar de simular el ambiente intrauterino, no favorecer siempre contacto tanto con padre o madre a través del método canguro, el contacto piel a piel, evitar pues en la medida de lo posible que los ruidos sobrepasen los 50 decibeles y también la parte de la luz que debe ser lo menos posible para minimizar los efectos de repente adversos que logren que el niño no se acondicione tanto al método como también en general a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Cuando fracasa la ventilación no invasiva o el CPAP, cuando no tenemos un personal capacitado, comprometido, entregado, eh, y ver la parte de cuál es nuestra misión y cuál es la visión. Esto es fundamental. Cuando no utilizamos de repente un dispositivo adecuado durante el tiempo requerido, cuando no logramos disminuir el trabajo respiratorio en un paciente, ya esto condiciona un fracaso del tratamiento. El personal de enfermería, para lo cual debe anticiparse ante signos notables de fracaso del CPAP, como es que el paciente no tolera la cánula, no se adecua en cuanto a la fijación, el paciente se saca el bronx nasal, no le gusta estar ahí, se torna irritable, el tamaño de repente la cánula es inadecuado, es decir, yo uso de repente una cánula 2 en un paciente menor a 1000 gramos o viceversa, no se logra controlar una presión expiratoria estable de acuerdo al requerimiento del paciente y las secreciones de repente son abundantes que no logro sacar adecuadamente, que eso dificulte pues la parte respiratoria, y cuando de pronto hay una apnea de origen central, es decir, yo no he utilizado de repente metilsantinas o el niño tiene una hemorragia intraventricular que condiciona que el niño constantemente presente apneas. Se produce inestabilidad hemodinámica de repente porque el niño se torna irritable, no mantengo un ambiente térmico neutral, que esto el niño al final me haga hipertermia. De repente cuando yo no logro estabilizar la FiO2 y utilizo pues FiO2 por encima del 60%, y cuando hay una persistencia de la acidosis respiratoria. ¿Qué debemos evitar? Introducir las cánulas binasales completamente bajo el sello de agua, porque hay que dejar que este sistema de pronto tenga una fuga para evitar mayor ruptura alveolar, sujetar de forma forzada, apretada y mantenida las tiras de la interfaz, es decir, tampoco debemos apretar demasiado esto de tal forma pues que el paciente le produzca una laceración de la integridad cutánea del septum nasal. Los gorros deben utilizarse adecuadamente, por lo menos las fosas nasales se debe aspirar una vez cada turno, no es constantemente. Los gorros adecuados para el paciente, evitar la parte de fugas, es decir, tenemos que ver cómo está el sellado del sistema, favorecer siempre las frecuencias respiratorias altas. El tema de la FiO2 también es importante ver este aspecto, que no debe ser mayor a 37 grados centígrados, de lo contrario va a haber que mayor consumo de oxígeno y también energético, y el paciente de repente se va a tornar irritable. Ahora, si yo requiero continuar un tratamiento, como es el caso del uso de inhaladores, el uso de nebulizaciones, yo no debo retirar la pieza nasal, yo debo utilizar dispositivos que me acoplen de tal forma pues que no se pierda este tema
de la capacidad residual funcional que no produzcamos de repente a través del destete anticipado un colapso a nivel alveolar. Bien, para terminar, concluyo con que el cuidado de este paciente que requiere ventilación no invasiva requiere un profesional de la salud, sobre todo nosotros como enfermeras que estemos comprometidos en forma integral, en forma cuidadosa, en forma humana, para cubrir no solamente las necesidades desde el punto de vista respiratorio, sino en forma integral, un cuidado humanizado, un cuidado holístico. Va a depender no solamente nosotros los profesionales de la salud, y me refiero a nosotros los enfermeros tener conocimiento, ¿no? Pues yo puedo tener de repente mucho conocimiento teórico, pero que no tengo un manejo adecuado en la parte práctica, no tengo una experticia en lo que son procedimientos y no hay un trabajo en equipo, no hay una coordinación de todo el equipo multidisciplinario y no hay compromiso, definitivamente vamos a fracasar. Todos los profesionales de la salud que trabajamos en las áreas de cuidados intensivos neonatales y que atendemos pacientes críticos, tenemos que tener un compromiso, saber que ese compromiso va de la mano con la misión y la visión que tenemos y qué es lo que al final queremos lograr con cada neonato. El comparar un sistema u otro no siempre te da un mejor resultado. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que adaptarnos a los sistemas que tenemos, utilizarlos en forma adecuada, con el paciente adecuado, en el momento correcto, teniendo en consideración estos aspectos de tal forma que si nosotros decidimos utilizar un sistema no invasivo, sea pues en el momento propicio cuando observamos que el paciente tolera este método. Y por último, un paciente que está sometido a una ventilación no invasiva requiere un tratamiento oportuno que sea individualizado, dedicado, con un compromiso al 100-200% en forma continuada durante las 24 horas del día, que nos garantice que en ningún momento se va a ver afectado los cuidados, que en ningún momento se va a ver interrumpido el tratamiento y por consiguiente el paciente pueda estar más tiempo con ventilación no invasiva de lo que esperábamos. Bueno, con esto termino. No sé si queda alguna por ahí, alguna pregunta, desean de repente explayar un poquito más el tema, para lo cual estoy llana a poder contestar sus preguntas. No sé si logran escucharme. Hola. Sí se le escucha, doctora, licenciada. No sé si hay preguntas. Sí se le escucha perfecto. Bien. No sé, voy a esperar un tiempo prudencial si alguien desea preguntar. Unos 5 minutos, ¿le parece? De repente algo que no quedó claro, que no haya quedado bien especificado, ya van a poder dar un poco más o explayarme un poquito más en cuanto a la explicación, ¿no? Igual voy a esperar.
Licenciada, creo que no hay preguntas. Perfecto. Bueno, ahí por ahí hay alguien que ha escrito, a ver, los prongs en número de 9 y no entiendo mucho. Los prongs en los números 9 acentuaciones, no entiendo acá qué dice. ¿Cuáles son los pesos? El número 9 normalmente, de acuerdo al modelo, vamos a usar en niños entre aproximadamente 1500 a 1000 gramos, ¿no? Es un PRONS que inclusive, dada la circunferencia de la fosa nasal, podemos utilizar de repente en menores de 2000 gramos. Pero vuelvo a reiterar, de repente tenemos un niño de 1500 o 1800 gramos, pero que tiene una fosa nasal muy abierta, a veces con el 9 hay es decir, fuga de aire, o en algunos casos es lo contrario. De repente hay niños que tienen la fosa nasal muy pequeña, que esto hace pues que choque y se levante la fosa nasal del paciente. Entonces, antes de poder abrir un número de PRONS, siempre hay que medir la circunferencia de la fosa nasal. Esto es importante para evitar estar abriendo un dispositivo de otro acá. ¿En qué momento decide o decidir que se cambia por una ventilación invasiva? Si un niño está con CPAP nasal y yo veo que no responde a mejorar uno, la gasometría arterial, número 2, no mejora la saturación, número 3, en las placas radiográficas, si observo que todavía hay congestión, yo decido proceder, o el médico en este caso procede a la ventilación invasiva, ¿no? Va a depender de cómo el niño se acopla al método, si la dificultad respiratoria no ha aumentado, si el niño se acopla a la ventilación no invasiva y mantiene gasometrías normales, mantiene patrones respiratorios dentro de lo esperado, y sobre todo la saturación parcial de la hemoglobina con fracciones inspiratorias menores a 50%, yo debo pensar que este niño va a durar probablemente en la ventilación no invasiva. Pero si yo no logro mejorar el distrés respiratorio, no logro mejorar la gasometría, y el niño normalmente me puede hacer inicialmente una acidosis de tipo respiratorio y luego metabólica, yo decido, o el médico, en este caso la enfermera, tendrá que decir: doctor, yo veo a este paciente que ha aumentado la dificultad respiratoria, y el médico decidirá intubar y pasar nuevamente a la ventilación invasiva, ¿sí? No sé si tienen por ahí alguna otra pregunta. Creo que no. No sé si está por ahí otra pregunta. Creo que no. Ustedes me dirán, licenciado. Sí, licenciada, creo que ya no hay pregunta, todo está conforme, excelente su participación, excelente su ponencia. Agradecemos su disponibilidad de colaborar con nosotros y agradecemos a los participantes por dedicarse un poco al tiempo, un poco de tiempo a obtener nuevos conocimientos de personal profesional que está en el tema, que domina el tema y que siempre está dispuesta pues a dar sus conocimientos, ¿no? Gracias, licenciada, gracias a los participantes y los esperamos en un próximo evento. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches a todos.